Colosenses. Bien, ya estamos avanzaditos en Colosenses. Ya de aquí a un tiempo que terminemos, ustedes podrán decir, estudiamos la carta de Colosenses. ¿Qué recuerdan por ahí de los hermanos en Colosas? Los hermanos que han estado con nosotros. Solo 4 versículos y vamos a estar estudiando estos 4 versículos de Colosenses capítulo 3, 18, 19, 20 y 21. Pero antes de iniciar con esta enseñanza, vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que el Señor nos dé la sabiduría para estudiarlo y para aprenderlo y practicarlo. Estamos hablando de vivir los principios de Cristo en mi familia. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aplicar estos principios en nuestra familia. Colosenses 3, 18 al 21. Colosenses 3, 18 al 21 es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y es un pasaje sencillo en el sentido de lo que dice. Es conciso. A tal persona esto, a tal persona esto, a tal persona esto, y a cada uno lo que le corresponde. Y si usted nota en su Biblia, si los que tienen ahí Biblia física, o de pronto los que tienen también en el celular y les aparece ahí el título que han puesto los que tradujeron la Biblia del hebreo y del griego, básicamente hay que dejar claro que ese título que aparece ahí, deberes sociales de la nueva vida, no es palabra de Dios. Es decir, eso no aparece en los manuscritos, ¿no? En los originales, por decirlo así. Eso lo hicieron los teólogos que hicieron la traducción para marcar más o menos la directriz de cómo se va a hablar o del tema que se va a hablar, pero originalmente no aparece ese título en la Biblia del Señor, pero sí nos sirve para darnos cuenta de qué vamos a estar hablando. Y mire que menciona deberes sociales de la nueva vida, deberes sociales de la nueva vida. Y es eso que vamos a estar hablando este domingo y la próxima temática de Colosenses 3. Hoy vamos a estar hablando de vivir los principios de Cristo en mi familia. Y hay una pregunta que quiero compartirles o que les quiero dejar para este domingo, como todos los domingos, y es: ¿en qué se debe ocupar la familia cristiana para ser libre de falsas creencias? ¿Cómo puede la familia cristiana o qué debe hacer la familia cristiana? ¿Qué debe hacer el padre? ¿Qué debe hacer el hijo? ¿Qué debe hacer el esposo? ¿Qué debe hacer la esposa para alejarse o estar libre de las falsas creencias? ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en falsas creencias? ¿Cómo? Estudiando la palabra. Bueno, ¿cómo lo hacemos como familia? ¿Cómo se puede hacer como familia? Devocionales, bien, ahí aparece el famoso término cristiano devocional. Bueno, los padres estando listos para dar la respuesta bíblica a las preguntas de los niños, ¿no? Ya cuando llegan a esta edad en la que están la mayoría de los niños acá, ya empiezan a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? No sé si los padres han tenido ya esa experiencia de tener que darle una respuesta a sus hijos y a esas preguntas que a veces uno dice, ¿yo por qué no había preguntado eso? Porque yo no sabía cómo responder. Bien, hay que estar preparados para dar la respuesta bíblica a las preguntas de los niños. ¿De qué otra manera la familia cristiana se puede ocupar para alejarse de las herejías? Entonces eso sería en una sola palabra como dependencia de Dios o algo así. Mantener la prioridad, mantener las prioridades. Yo les comparto o les hago una pregunta. Usted como padre, y de pronto los hijos ya grandecitos, acá los adolescentes, de pronto los niños pequeños, pues es bastante complicado de que marquen esa pauta. ¿Saben y son conscientes de lo que consumen en internet? Tanto los padres a sus hijos y de los ya adolescentes grandes, porque ustedes ya son responsables de saber qué consumen y qué no consumen en internet. ¿Los padres son conscientes de lo que consumen sus hijos en internet?
ustedes muchachos, adolescentes, son conscientes de lo que están consumiendo en internet? ¿Realmente saben qué es lo que están viendo? ¿Saben qué es lo que están haciendo? ¿O por el contrario, ustedes están consumiendo por consumir? Y los niños pues no tienen de pronto ese papá o esa mamá que está pendiente de qué es lo que están consumiendo. De qué es lo que están consumiendo sus hijos. Entonces, esa es una. ¿Usted está al tanto de qué es lo que sus hijos están consumiendo en internet? ¿O les deja que miren a ver qué hacen allá? Y que recuerden que si usted no está pendiente de su hijo, la sociedad y sobre todo el internet se va a encargar de maleducarlo. Y después usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo le daba el desayuno, el almuerzo y la comida? No, pero es que eso se lo da usted como padre, como responsabilidad. Pero hemos olvidado las responsabilidades espirituales del papá, las responsabilidades espirituales de los hijos. Porque no solo es, bueno, pues que mi mamá se haga cargo de mí. Porque los hijos también tienen responsabilidades. Y es por eso que hoy hemos tomado la decisión de que ustedes, muchachos, niños, niñas y adolescentes, se quedaran con nosotros para responder a esto del ¿en qué se debe ocupar la familia cristiana? ¿En qué me debo ocupar yo como miembro de la familia para estar lejos de las falsas creencias? Viviendo los principios de Cristo en mi familia. El ambiente social en el que vivimos está plagado de antivalores que destruyen los fundamentos de la familia. Esta realidad es la que nos reta a cada creyente a pasar de conocer principios a vivir principios. Y esa es la característica, porque acá hemos venido hoy a conocer principios. Y acá usted se va lleno de principios. Usted dice, sí, es cierto, sí, claro, sí, aleluya, amén, y alza las manos. Pero cuando sale de acá, usted deja de conocer principios y empieza a vivir los principios. Porque si usted los deja solo en conocimiento, de nada sirven los principios. Es lo mismo que si usted va a la universidad y estudia 5 años y conoce los principios, pero cuando sale a trabajar usted nunca los quiere poner en práctica. De nada le sirvieron esos 5 años que estuvo conociendo principios. Lo mismo hacemos en la vida cristiana. Conocemos principios y conocemos la palabra de Dios, pero nos estamos equivocando en vivir los principios. Estamos dejando a un lado el vivirlos, y es por eso que vemos a veces cristianos que llevan 30, 40 años de cristianos y no viven ni siquiera como un recién convertido. Y están viviendo mal y están en pecado durante 30, 40 años porque conocen mucha Biblia, pero no aplican la Biblia. Conocen muchos principios. Y si usted de pronto lo nota en ese tipo de personas, ellos son los primeros en acusar, en decir, ay, ese está haciendo pecado. Pero cuando la palabra los acusa, son los primeros en decir, bueno, tampoco es tan grave. Porque no están dispuestos a vivir los principios. Hay que vivir los principios. Hay que dejar de conocer por conocer. Hay que vivir los principios. Hay que empezar a practicar los principios. Y vamos a estar viendo en esta mañana cuáles son los principios para el varón, para la mujer y para los hijos que la Biblia nos menciona. Hay que vivir los principios de Cristo en una o en la relación conyugal. El primer aspecto que vemos ahí en Colosenses 3, 18 al 19. Y quiero que los que son esposos en esta mañana leamos estos 2 versículos. Los que tienen su pareja, que son esposos como tal, leamos estos 2 versículos. El 18 y el 19 a una sola voz. ¿Les parece? ¿Estamos ahí los esposos? Uy, no están como convencidos, pues como que no quieren leerlo. No quieren leer el pasaje porque de pronto les toca hacer algo si lo leen. Bien, vamos entonces a leer nosotros los esposos y las esposas ahí que están en esta mañana, el versículo 18 y 19. Y los hermanos que están allá también lean con nosotros allá en su casa. A la voz de 3. 1, 2, 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a hacer otra dinámica. Los hombres van a leer el versículo 18, los hombres casados, y las mujeres casadas van a leer el versículo 19. ¿Les parece? Entonces los hombres el 18 y las mujeres el 19. Los hombres a la voz de 3 el 18. 2, 3.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora las mujeres, 19. Maridos. Así es como la mayoría de las veces nosotros vemos estos pasajes. Como el hombre acusando o leyéndoselo a la mujer. Diciéndole, vea, casada, usted tiene que estar sujeta. Y tiene que estar en sumisión y hágame caso porque yo soy el hombre de esta casa. En estos días atrás estuvimos hablando de eso, ¿no? En el estudio bíblico en casa de Juan Carlos y de Adriana, ¿no? Del machismo, de cómo el machismo se ha estado metiendo como poquito a poquito en la iglesia y la iglesia no ha estado atenta a eso. Y hablábamos de esto, ¿no? De que se leen estos pasajes y así como lo hicimos ahorita, se trata de acusar a la otra persona y decirle, mire, es que usted tiene que estar en esta posición, usted como mujer tiene que hacer esto, usted como mujer tiene que hacer lo otro. Y en respuesta las mujeres le dicen, pero es que aquí también dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora vamos a leerlo al contrario. Las mujeres van a leer el versículo 18 y los hombres vamos a leer el versículo 19. A la voz de 3 las mujeres el 18. 2, 3. Casadas. Hombres, 19, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta es la manera en que se deben leer estos dos pasajes. Las mujeres casadas leerían su correspondencia, lo que les toca, el versículo 18. Y los hombres casados leerían el versículo 19. Y no al contrario, ¿no? El hombre leyéndole el 18 a la mujer, que usted tiene que estar así, y la mujer leyéndole el 19 al hombre. No, pero es que usted tiene que hacer aquello. Entonces, no es eso lo que la Biblia quiere. Lo que la Biblia quiere es que, y por eso les dije al principio, Dios quiera que hoy cada uno se pare frente a la palabra como mujer casada a leer y entender el versículo 18. Como hombre casado a leer y entender el versículo 19. Y como pareja a salir hoy de acá y vivir los principios de Cristo. No conocerlos, porque aquí los conoceremos y ya. Pero que usted salga de acá y empiece a vivirlos. Y vamos a ver entonces que hay un principio para toda mujer con esposo. Hay un principio para toda mujer con esposo y el versículo 18 lo deja claro, ¿no? Casadas, estad. No lo quieren leer las mujeres. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Un pasaje que muchas veces se ha mal intencionado, se ha mal obrado, se ha mal usado para darle a entender a las mujeres que no tienen voz ni voto en el hogar. Y no es así. No es eso lo que está diciendo el pasaje. Este principio en cuanto al vivir la esposa en sujeción, no está hablando de que la esposa no puede hacer nada que tenga que ver con decidir o con participar en la toma de decisiones. No es eso. No es eso lo que está diciendo. Dice, casadas, estad sujetas. Lo que está diciendo a las mujeres, a grande rasgo, es que la mujer debe estar en codependencia. Es decir, que está tranquila dependiendo de su esposo, pero porque su esposo está haciendo su labor. Y ahorita vamos a ver cuál es la labor de los hombres. Entonces, para las mujeres hay un principio claro, para toda mujer con esposo. No dice casadas con esposos cristianos. No dice casadas con esposos buenos. No dice casadas con esposos simpáticos. No dice casadas con esposos de esta manera. Dice casadas. Si usted como pareja, como mujer, tomó la decisión de casarse con ese hombre, este pasaje es para usted, el versículo 18. Para todas las casadas. Y las que aún no se han casado, que están en esta mañana con nosotros, tengan claro que en el momento en el que ustedes hacen ese pacto con Dios, porque el matrimonio es un pacto con el Señor, es institución divina, fue el Señor el que puso el matrimonio. Fue el Señor el que dijo, júntense el hombre y la mujer, sepárense de su familia, de su hogar, de sus padres y formen su hogar y empiecen a vivir como familia. Es el Señor el que dijo, eso es lo que deben hacer. Y cuando las mujeres que están por casarse o que de pronto tienen pensado algún momento hacerlo, que la vida quizá las lleve a eso, el Señor las lleve a eso, tengan en claro que el versículo 18 es para ustedes. Casadas,
deben hacer algo. Un principio para toda mujer con marido. El principio es estar bajo la autoridad de su varón. Pero la autoridad del varón, ahorita la estaremos viendo, tiene unas características también. Entonces, sí es cierto, la mujer está dependiendo de la autoridad del varón. Pero ser o tener autoridad no es ser autoritario. Tener autoridad no es ser autoritario. Tener autoridad o ser la autoridad no es ser un tirano. Tener autoridad es una responsabilidad para el varón grande, porque desde su autoridad se refleja la sumisión de su esposa. Si usted no es la autoridad que el Señor quiere que usted sea, es muy difícil que su esposa sea la sujeta, la que está debajo de su autoridad, porque ella estará viendo a Cristo quizá, y usted no lo está viendo, quien es el parámetro de la autoridad y de la sumisión. Entonces a las mujeres les dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Hay un principio claro y es estar bajo autoridad, estar codependiendo de su esposo, estar apoyando a su esposo en la autoridad. Pero ese principio también tiene un parámetro claro y dice: como conviene en el Señor. Y varón, si usted le lee este pasaje a la mujer y le dice es que usted tiene que estar sujeta, léaselo completo, porque le está leyendo solo la primera parte y la segunda dice como conviene en el Señor. Es decir, que el parámetro espiritual y bíblico de la mujer para someterse a la autoridad de su esposo es el parámetro del Señor. Dice como conviene en el Señor. Y de la misma manera está diciendo que si su autoridad varón no conviene como la del Señor, pues su esposa no podrá estar en sumisión a usted. Naturalmente será así. Naturalmente será así. Pero si usted está hoy, en esta mañana, pensando, bueno, yo quiero ser la autoridad que el Señor me manda, y empieza a vivir ese principio ahorita, pues la mujer, será mucho más fácil para la mujer empezar a vivir su principio como estar bajo autoridad de su varón, porque sabe que su varón está mirando a Cristo, está tratando de vivir los principios que Cristo le ha mandado. Y como conviene en el Señor, cuando le dice a la mujer, es lo adecuado por parte de la mayor autoridad, y es el Señor. Y cuando dice como conviene en el Señor, está diciendo según los parámetros del Señor, según lo que el Señor ha obedecido. Y es básicamente, le está diciendo, el Señor está diciendo, como dicen ahí jocosamente, no, he dicho. Cuando de pronto dicen algo muy serio, entonces dicen he dicho, dando a entender que se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que tener en cuenta eso y se tiene que ejercer. Eso es lo que dice cuando dice como conviene en el Señor, que la mujer le corresponde esto y el Señor dice, he dicho, le corresponde y no tiene por qué de pronto pensar que está mal o pensar que está de pronto bajo autoridad o, perdón, en inferioridad y que es menos. No, no se trata de ser menos, mujeres. Se trata de obedecer al Señor. Y además de eso, cuando dice como conviene en el Señor, está diciendo que también le agrada al Señor que usted sea así. Esposa, en esta mañana el Señor le está diciendo, según Colosenses 3:18, que al Señor le agrada que usted esté sujeta a su esposo. Que al Señor le agrada que usted esté apoyando la autoridad de su esposo. Que al Señor le agrada que usted entienda que el Señor puso un orden en el hogar. Y no se trata de importancias, se trata de responsabilidades. Y su responsabilidad como mujer casada es someterse a la autoridad de su esposo. Apoyar la autoridad de su esposo. Y no por el contrario pensar en que no es que yo tengo que ser más que él, porque no se trata de ser más. El Señor fue quien nos creó como hombre y como mujer. El Señor es el que conoce también nuestras capacidades y nuestras debilidades como hombre y como mujer. Y por eso a la mujer tiene toda la autoridad de decirle, usted encárguese de estar sometida a su esposo, ir bajo la directriz de su esposo. Suena bonito para los hombres. Suena bonito este pasaje para los hombres, no, uy, la mujer va a ser obediente y va a estar sometida a mi autoridad. Pero bueno, vamos a ver entonces ahorita qué le dice el Señor al hombre. Y ahorita se les irán ahí las risitas a los hombres, dejarán de reír tanto. Dice, la sujeción, un comentario acá, es un llamado a que las esposas honren y afirmen el liderazgo de sus esposos y les ayuden a ejercer su función en la familia. No se trata de una rendición absoluta de su voluntad, porque Cristo es la autoridad absoluta. Recuerden, dicen, como conviene en el Señor. Tampoco indica
que la esposa es naturalmente inferior. No es eso. La esposa no es inferior al hombre, al esposo. La esposa no es menos que el hombre. La esposa tiene una responsabilidad distinta a la del hombre. Eso sí es cierto. La esposa tiene una responsabilidad distinta, pero también hay una responsabilidad y un principio para el hombre. Un principio para todo varón con mujer. Y vamos a leer el versículo 19, los hombres, el versículo 19, a la voz de 3, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El principio es claro y nos indica que debemos nosotros como hombres cumplir una obligación. ¿Y cuál es? Amar. ¿Pero qué es amar? ¿Qué es amar? ¿O qué es el amor? Bien, sí, tiene que ver con el respeto. ¿Qué más es el amor? Una decisión. ¿Qué pasa con los hombres que son los que les toca amar? ¿Qué es el amor? Bueno, sería aceptación, ¿no? De la otra persona. ¿Qué es amar? Amar ¿es qué? Y querer. ¿Qué es el amor? Sí, sí. Yo no sé si han notado que en las pocas, de pronto, definiciones que hemos dado de amor, el parámetro que se mantiene es hacia la otra persona, mirar a la otra persona, ¿no? No, amar es aceptar a la otra persona. Amar es querer a la otra persona. Amar es, o sea, es como proyectándolo en la otra persona, pero el amor es proyectarlo en usted primero. Que usted entienda en usted qué es amar. Y dice el pasaje clave del amor como tal, dice, el amor es sufrido, es benigno, o hace lo bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Miren, varones, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mire lo que dice ahí, el amor nunca deja de ser. Por eso cuando esas parejas y esos hombres dicen, no es que se nos acabó, es porque en realidad nunca hubo amor. Porque el amor del Señor nunca deja de ser. Cuando esas parejas de pronto dicen, no, es que ya no hay amor en nosotros, no es realmente eso. Recuerden que el amor es Dios. Dios dijo, yo soy el amor, ¿no? Dios es amor. Cuando en un hogar está Cristo, está Dios como el que da el verdadero amor, ese amor nunca deja de ser. Pero cuando en una familia o en una pareja, novios, casados, lo que sea, no es Dios el que le está marcando la pauta de qué es el amor, pues sí, se les acabará el afecto, se les acabará de pronto el deseo, se les acabará de pronto la pasión. Sí, se les acabará porque son cosas de la carne, no son cosas del Espíritu. El amor es cosa del Espíritu, de Dios que está en nosotros. Y por eso podemos decir con toda confianza, cuando Cristo es el parámetro de nuestro hogar, los hombres tenemos que decir, el amor nunca dejará de ser en mi casa. Toda la vida estaré amando a mi esposa. Toda la vida estaré amándola a pesar de cómo yo me comporte, a pesar de cómo ella se comporte, toda la vida estaré amándola. Porque como decía Xiomara, amar no es sentir, amar es decidir. Si usted está fundamentando su hogar en un sentimiento, cuando tenga 30, 40, 50 años de casado, probablemente ese sentimiento ya no esté. Probablemente esa pasión ya no exista, porque es natural, porque es de la carne, porque eso se irá acabando. Pero si usted está fundamentando, y bueno, y su hogar estaría en peligro, pero si usted desde ya está fundamentando su hogar en el amor de Dios, que dice que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Si hombres, varones, se están encargando de cumplir lo que dice el pasaje de 1 Corintios 13 acerca del amor, su hogar está seguro en el Señor.
porque el amor nunca dejará de ser. Las pasiones sí, los deseos sí. Las emociones también cambian. ¿Cuántos de los que están acá hoy amanecieron en el mismo estado de ánimo de ayer? ¿Cuántos de los que están en este momento están en el mismo estado de ayer a esta misma hora de ánimo? Ninguno, porque ayer teníamos otras cosas que vivir, porque ayer vivimos otras cosas, porque hoy estamos viviendo otras cosas. De pronto ayer el trabajo me tenía estresado y por eso mis emociones estaban mal. Y hoy de pronto, como estoy en la iglesia y estoy en otro ambiente, entonces mis emociones están calmadas. Y cuando su hogar se fundamenta en emociones, y es el error que cometemos, yo creo que la mayoría de los seres humanos, cuando empezamos una relación en la adolescencia, que lo fundamentamos es en emociones, pues probablemente se acabarán. Se acabarán esas emociones y por lo tanto se acabará esa relación. Pero cuando el hogar, hablando ya de la familia como tal, se establece en el amor de Cristo, en el amor del Señor, y dice, amad, y ese verbo amad en Colosenses, ese verbo de amar es una constante y habla de estar enfocado. La raíz de ese término como tal, no sé si yo alguna vez les he mencionado que en el hebreo y en el griego existe algo que son las pictografías, que las palabras nacieron de dibujos. Y es por eso que a veces en las cuevas por allá los historiadores y esa gente que hacen ese tipo de descubrimientos, pues están mirando dibujitos y mirando cosas que de pronto están ahí pintadas en las paredes de las cuevas, ¿no? Y en ese sentido es de ahí donde nacieron después las palabras. Y las palabras como tal, entonces las palabras surgen de esas figuras. Las palabras surgen de esas figuras y el término amar también tiene unas figuras y en esas figuras está hablando de que los hombres deben mantenerse constantes. Esas pictografías dicen que el hombre debe mantenerse constante en amar, que siempre debe estar amando y por eso dice que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo aguanta, que el amor está ahí, que no deja de ser porque es constante. Y también dice que el amor, además de ser constante, también tiene que ser enfocado. Que todo el tiempo el hombre está enfocado en amar. Es su responsabilidad. Ese es su enfoque. Esa es su responsabilidad. Y al hombre le está diciendo entonces que es su responsabilidad amar y que debe estar constante y que debe enfocarse en amar. Esa es su tarea, varón. Amar a su esposa. Esa es su responsabilidad, varón. Amar a su esposa. Esa es su tarea, mujer, en el hogar. Estar sujeta a la autoridad en su hogar. Si el hombre cumple su tarea como la persona que ama y que constantemente está mostrando su amor, y amar no es comprar regalos, amar no es decirle te amo, amar no es darle un abrazo, esas son manifestaciones del amor. Amar es que cuando lleguen los problemas difíciles usted mantenga el amor, que usted siga decidiendo amar, que usted recuerde que el compromiso que hizo con su hogar no es con su esposa solamente, sino es que es principalmente con Dios. Cuando usted dijo quiero formar este hogar con esta persona, y no se trata de vestirse de blanco o ponerse un smoking o lo que sea que se hable en cuanto al matrimonio, ¿no? Porque a veces creemos que el matrimonio es una ceremonia y el que de pronto no pasó por esa ceremonia entonces no está casado. No, no es así. Génesis 3:28, 28, perdón, dice que el hombre debe dejar a padre y madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Esos son los requisitos para hacer un hogar. No dice que el hombre debe organizar una fiesta y vestirse con smoking y la mujer vestirse de blanco y invitar a la gente para que puedan ser una sola carne. No, dice dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Es decir, que como varones ya no dependemos de los padres, que como varones tenemos la capacidad para mantener a nuestras esposas en un lugar distinto, en un hogar distinto, y ahí también pues tenemos la responsabilidad de mantener sexualmente también el hogar, ser una sola carne. Esos son los requisitos que hay. Si usted ya como pareja vive aparte, en una casa aparte, no es responsable, no está dependiendo de sus padres, y además de eso ya está viviendo con la esposa o con la mujer, eso ya es un hogar. Eso ya es un hogar, aunque no haya hecho una ceremonia. Ya eso es un hogar, porque el Señor dijo, solamente tienen que salir de su casa, de la casa de los papás, irse a vivir con la muchacha y además de eso tener relaciones sexuales. Esos son los únicos requisitos para hacer un hogar. Eso ya es un hogar. Y por eso, varones, en esta mañana y mujeres, los principios de Cristo se deben iniciar a vivir en la relación conyugal. La mujer estar sujeta, pero el hombre debe amar a la mujer.
debe amarla. El marido se le manda a amar a la mujer. ¿Y cómo debe amarla? Es claro, al final dice, y no seáis ásperos con ellas. Es sencillo en el término. Es sencillo en el versículo, no seáis ásperos con ellas. Hombres, no podemos tratar a las mujeres como otro hombre. Y eso tampoco da la señal de que la mujer sea menos. Da la señal de que la mujer es delicada y que tiene un trato especial. Y a los hombres les corresponde tener el tacto para aprender a tratar a las mujeres. Ahora, los muchachos que están acá que todavía no tienen una relación o que todavía no están pensando en esas cosas, también desde ya deben tener claro que los hombres en el hogar son los responsables de saber tratar a las mujeres. Y dice, no sean ásperos con ellas. Eso es un trato dignificante, que como hombres entendamos que la mujer merece dignidad, que la mujer merece ser tratada con respeto. Al marido se le manda amar, y esto no es un asunto de tener bonitas palabras, esto no es un asunto de tener sentimientos o de tener una atracción sexual. Esto implica un cuidado que no para, un cuidado con amor, una protección hacia su pareja, un deseo de estar siempre o de doblegarse siempre para el beneficio de su pareja. Eso es amar a las mujeres y ojalá que podamos vivirlo. Pero ahora no solamente hay un trato o unos principios para el hombre y para la mujer con esposos o con esposa. También hay que vivir los principios de Cristo en la relación padres e hijos. Y ahí vamos a entrar para los muchachos, ya se pueden despertar. Y ahora sí vamos a leer los que son hijos. Los que son hijos, vamos a leer el versículo 20. Los hijos que todavía dependen ahí de sus padres, económica, emocional, académicamente. Todos los hijos, en esta mañana vamos a leer el versículo 20 de Colosenses 3. ¿Están ahí, muchachos? Vamos a ver si están los muchachos ahí. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Dice Colosenses 3:20 a la voz de tres. Los hijos van a leer 1, 2, 3. Hijos. Bueno, ahí sonó más o menos. Al ánimo de los adolescentes sonó, ¿no? Al ánimo de los hijos sonó. Otra vez, muchachos. A la voz de tres. 1, 2, 3. Hijos, obedeced a vuestros. Bien, muchachos. El principio para todo hijo que está siendo criado, y esto va para los muchachos que aún son dependientes de sus padres, es también claro y es completo, es integral. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Pero en qué? En todo. Muchachos, en todo. Uno de los errores de la adolescencia es que como están en la fase en que todavía no son adultos, pero ya no son niños, empiezan a creer que tienen las responsabilidades y la capacidad mental de los adultos. Pero cuando empiezan a vivir como un adulto se dan cuenta de que todavía tenían la capacidad mental y de solucionar los problemas de un niño. Y yo entiendo y entendemos todos esta situación, ¿no? Porque todos pasamos por la adolescencia. Levante la mano aquí el que nunca se equivocó siendo un adolescente. Nadie podría levantarla. Levante la mano aquel que nunca hizo las cosas mal como adolescente. Aquel que nunca desobedeció a su padre. Levante la mano. Bueno, yo nunca desobedecí a mi padre porque no tuve padre. Pero el que no desobedeció a su madre, levante la mano. Nadie podría levantar la mano. Y allá estará mi mamá diciendo, Andrés no la puede levantar. Porque todos nos equivocamos en ese momento de ser hijos, todos nos equivocamos. Pero la responsabilidad, muchachos, y yo sé que ustedes como adolescentes de pronto ya se sienten un poquito más grandes, y ustedes ven a Mateito, ven a Juancho, ven de pronto a Melisa como, ay, niñitos. Pero ustedes hasta ahorita están en esa transición de salir de esa etapa y empezar a vivir la etapa de sus papás. Y es por eso que ustedes como adolescentes tienen que tener claro que este pasaje del versículo 20 lo que les está es protegiendo. Porque les está diciendo, muchachos, ustedes encárguense de obedecer. Que si algo malo pasa mientras ustedes obedecen a sus padres, la responsabilidad es de ellos. Pero si algo malo pasa desobedeciendo a sus padres, encarga de obedecer a su padre en todo,
usted se libra de responsabilidades si algo pasa. Y la responsabilidad de su papá. Porque su papá es el que tiene que estar viviendo ahora lo que leíamos antes, ¿no? Y lo que vamos a leer ahorita. Se entiende que su padre pues está tratando de ser el mejor padre para usted y por eso no lo va a mandar a robar, ni a matar, ni a quitarle aquello al otro, ni a hacerle daño a otra persona. No es lo que manda un padre en sus cabales, ¿no? Pero si usted entiende, muchacho, que usted al obedecer se libra de responsabilidades, pues es mucho más agradable obedecer. Porque usted sabe, bueno, listo, yo lo voy a obedecer. Y si pasa algo, pues es responsabilidad de mi papá. Pero usted está cumpliendo con obedecer. Usted está haciendo su labor en todo. Pero cuando usted no obedece a su padre, en todo, la responsabilidad delante del Señor es con usted, como hijo. Porque su papá hizo su labor de mandarle algo y de esperar que usted obedeciera. Su mamá hizo la labor de mandarle algo y esperar que usted obedeciera. Pero si usted no obedeció, el Señor lo está mirando a usted y le traerá las consecuencias sobre usted por no obedecer. Y yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que después de desobedecer nos damos cuenta que nos hubiésemos librado quizá un malestar si hubiésemos sido obedientes. Yo hubiese mejor hecho caso y no me hubiese pasado esto. Sí, eso es. El Señor se dio cuenta de que usted estuvo en desobediencia y probablemente sus papás no se den cuenta de que ustedes están en desobediencia, porque es fácil engañar a los papás. Y más ahora que estos muchachos son tan despiertos y tan vivos, ¿no? Y tan avanzados en la tecnología y de pronto tienen esas facilidades para engañar a los papás. No, es que esto es otra cosita y resulta que era realmente algo bastante grave, ¿no? Y los papás, pues como estamos quedándonos ahí atrasaditos en la tecnología y estos muchachos van mucho más avanzados, pues no se creen, ¿no? Ese tipo de comentarios de los hijos. Pero si usted desobedece, hijo, no solamente está deshonrando a su padre, sino que también está desagradando a Dios. Y las cosas que desagradan a Dios tienen consecuencias negativas. Si usted desobedece a su papá o a su mamá, el Señor tomará cartas en el asunto con usted y de alguna manera lo corregirá. De pronto su papá no se dé cuenta y nunca le pegue por lo que desobedeció, pero el Señor sí se dio cuenta y de alguna manera le va a corregir por su desobediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No dice, hijos, obedeced al padre que más les agrade, o a la mamá, o al papá, o solamente a este, o en ciertos momentos a aquellos, porque los que tienen los dos papás, no sé si de pronto ustedes lo han vivido, el papá y la mamá, entonces van y piden permiso para algo y la mamá le dice no, y se van ¿para dónde? Para donde el papá, ¿no? Papá, ¿será que? Y entonces el papá no sabe qué decirle y qué dijo su mamá. No, mi mamá pues no me dijo nada. Empiezan a mentir, ¿no? De alguna manera porque quieren un bien. Entonces, no se trata de obedecer al uno, obedecer al otro, porque ambos son el mismo. Son sus papás. De alguna otra manera es el mismo término, papás. Y son uno delante del Señor, una sola carne. Y por eso son una sola persona en cuanto a padres. Lo que dice el papá es lo mismo que lo que dice la mamá con sus hijos. La obediencia que hay hacia una mamá debe ser la misma que hay hacia un papá. Y no les dice, muchachos, obedeced a los papás que son así, o a los papás que son chéveres, o a los papás que son de esta manera. No, dice obedecer al papá en todo, a la mamá en todo, sin importar cómo sea su mamá con usted. Porque el cómo sea su mamá o su papá con usted es responsabilidad de él con Dios, y eso ya se encarga el Señor de tratarlo. No le corresponde a usted como hijo. A usted le corresponde obedecer. Si su papá quizá no es el mejor papá, porque quizá no conoce al Señor, porque quizá no vive lo que el Señor es, si su mamá quizá no es la mejor mamá, a usted no le corresponde juzgar como hijo quién es su papá. A usted le corresponde juzgar como hijo quién soy yo como hijo. ¿Estoy siendo el hijo obediente a mi papá? ¿Estoy siendo el hijo obediente a mi mamá? ¿O no lo estoy siendo? Papás ya se encargarán con el Señor de cómo se están comportando. Y también hay un principio para todo papá y para toda mamá. Y dice el versículo 21, los que son padres lo van a leer. Colosenses 3:21, los que son papás. Estamos ahí a la voz de 3, 2, 3. Padres, bien, un principio para todo papá y para toda mamá. Y es acá donde toco el tema que les estaba hablando hace un momento, de que los padres son responsables delante del Señor. Es a este pasaje el que estoy haciendo alusión. Al padre le corresponde, a la madre le corresponde cuidar a su hijo y evitar que en su hogar o en su relación con sus hijos exista el descontrol e incluso el acoso.
No debe existir ese tipo de cosas en un padre sobre su hijo. El padre tiene que tener la capacidad de saber cómo mandar a su hijo, de saber cómo corregir a su hijo, de saber cómo instruir a su hijo. Y es lo mismo que estábamos hablando en ese momento de las esposas y los esposos. Cada uno tiene su responsabilidad y se encarga de lo suyo. Ya los hijos se entiende que deben ser obedientes. Ahora a los padres les está diciendo, bueno, ya entendiendo que su hijo es obediente, usted cuídese de no ser áspero o de no provocar ira en sus hijos, de no castigar de maneras inadecuadas, de no, o bueno, esa sí es clara, ¿no? De no mandar a sus hijos a hacer cosas ilegales, cosas que no se deben hacer. Eso yo creo que sí la entendemos, ¿no? Los padres no estamos para mandar a los hijos a que vaya y róbese esto de la tienda, ¿no? Eso no es un padre realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, al padre le está diciendo, usted tiene que tener la capacidad para tratar de no exasperar a sus hijos. Pero ¿qué significa exasperar? No significa que no haya disciplina. Significa que sí hay disciplina, pero hay una disciplina según los parámetros bíblicos, partiendo de con qué se disciplina. Hablábamos también eso el martes, ¿no? Y recordábamos esas historias de la niñez, de que no, a mí me pegaban con esto y el otro le pegaban con un cable y al otro le pegaban con aquello y lo otro. Y dice, la palabra de Dios dice que corrige al niño, ¿no? Y sí, habla de corrección. Y también el Antiguo Testamento habla de la vara de corrección, de la vara de disciplina. Ojalá que usted tenga un implemento especial para la disciplina, que diga, esta es la vara de corrección. Hoy existen las reglitas esas que venden por ahí, ¿no? Que hace un tiempo atrás pues tuvieron tanto que decir porque pues no se podía castigar y que aquello y lo otro, pero como cristianos entendemos que el Señor nos mandó como padres a corregir a los hijos, y ojalá que usted tenga algo establecido para corregir a su hijo y que no sea con lo que encuentre, porque su hijo le cogerá rabia a eso que usted le está pegando. Y si hay algo que marca la disciplina, su hijo le tendrá respeto a eso, y no a la correa, y no a la chancla, y no a la mano, al cuerpo, a lo que sea, sino a eso le cogerá respeto. Por eso los padres deben tener claro que el no exasperar no significa no disciplinar, significa disciplinar como Cristo manda, empezando que tiene que ser con una vara. Luego entendiendo que tiene sin ira. Si hay ira en el momento de disciplinar, probablemente su accionar no sea la de disciplinar, sino la de pecar. Entonces pare por un momento. Y quizá usted tiene la intención de castigar ya porque tiene rabia por lo que hizo su hijo, pare por un momento. Y si es posible, alejes, pero no se le olvide disciplinar. Cuando ya se sienta más calmado, llámelo y castíguelo, porque tiene que hacerlo, pero hágalo, por favor, sin rabia, sin ira. Airaos, pero no. Bien, una disciplina con ira puede significar pecado. Por eso, cuando usted va a castigar a su hijo y se sienta por dentro como con esa rabia, como con esa cosa por lo que hizo, pare. No vaya a caer en el error de castigar con ira. Al padre le dice, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ellos como hijos son muy inestables emocionalmente. Ellos como hijos son muy inestables en el razonar también. Están en el aprender a vivir la adultez. Usted que ya es el adulto, ayúdeles a través de la disciplina. Corríjalos, sí, instrúyalos, sí, castíguelos, sí, pero con la intención de que ellos no se desalienten a ser adultos. No se desalienten a seguir viviendo a Cristo. No se desalienten a ir a la iglesia. Porque la disciplina y a veces ese tipo de cosas lo que hacen es alejar a los muchachos de la iglesia. No, yo no voy allá porque mi papá me trata, mejor dicho, mal, y en la iglesia sí es el santo. Pero en la casa eso es grosería para allá y toma y se emborracha. Eso desalienta a los muchachos. Y el padre debe tener claro que su instrucción hacia su hijo es con la intención de no desalentar, sino por el contrario, de alentarlo a ser mejor adulto. Los padres no deben irritar ni provocar a sus hijos para que no se desalienten o lleguen a pensar que es inútil tratar de agradar a Dios obedeciendo a sus padres. Quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a concluir en esta mañana con una frase y un versículo que tengo para ustedes a manera de conclusión. Dice la conclusión, ahí ustedes la van a leer también. Lo leemos juntos.
Una familia que vive los principios de Cristo es una familia que se aleja de los parámetros erróneos de la sociedad y por lo tanto permanece estable en la voluntad de Dios y no en las corrientes equívocas del mundo. Una familia que se mantiene en lo que la Biblia dice que debe ser cada quien y debe hacer cada quien es esa familia que agrada a Dios y no agrada a lo que el mundo va diciendo. Porque el mundo va cambiando y hoy es una cosa, mañana para el mundo será otra cosa, mañana para la sociedad será otra cosa distinta. Ahorita estamos viviendo algo en la sociedad, pero la sociedad irá cambiando. Pero la palabra de Dios y los parámetros de Dios son siempre los mismos. Casadas, ¿qué? Sujetas, uy, los hombres ahí hablándole. A ver, mujeres, ¿casadas? No, casadas, sujetas, eso así. Varones, maridos, amad y no ser ásperos con ellas. Hijos, obedeced ¿en qué? En todo. Y padres, no exasperar a los hijos, no castigar con ira, no hacer, para que no se desalienten. Ahí está claro el principio y ese principio permanecerá para siempre. Si usted quiere una familia cargada del Señor, cumpla estos principios. Cumpla estos principios. Como esposa, encárguese de apoyar el liderazgo de su esposo. Como esposo, encárguese de amar a su esposa en todo momento, de cuidar a su esposa, de entregarse por completo a su esposa, de siempre buscar el bienestar de ella y no el suyo y ella que mira a ver qué hace. Eso no es de un esposo. Como hijos, encárguese de obedecer a su papá. Si su papá quizá lo manda a hacer algo que no tiene que hacer, él se encargará con el Señor, ya tendrá cuenta con Dios. Pero usted obedezca en todo. Y como padres, encarguémonos de no exasperar o encárguense de no exasperar a sus hijos, de no desalentar. Motívenlos, anímenlos, pero también con su comportamiento lleven a esos muchachos a entender que sí agrada al Señor el obedecer. Y el versículo es el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, lo tenemos aquí en pantalla, esperemos que el DJ aquí se nos acomode. Eso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no es Dios el centro de su hogar, muy probablemente usted en algún momento va a decir: se nos acabó el amor. Porque Dios no era el centro de su hogar. Pero si Dios es el centro de su hogar, Cristo es el centro de como hijos su obediencia, Cristo es el centro de como esposas la sumisión, Cristo es el centro de como esposos el amor, Cristo es el centro de como padres el alentar, su amor nunca se acabará y su hogar agradará al Señor y no a la sociedad. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a hacer las cosas que nos corresponde a cada uno y a cumplirlas. Recuerden, dejemos de conocer principios y empecemos a vivir los principios. Ya hoy adquirimos los principios, los conocemos. Cuando salgamos de acá, empecemos a vivirlos, lo que le corresponde a usted. Bueno, yo soy esposa, esto es lo que me corresponde. Yo soy mamá, esto es lo que me corresponde. Yo soy esposo, esto es lo que me corresponde. Yo soy papá, esto es lo que me corresponde. Yo soy hijo, esto es lo que me corresponde.